Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Cátedra de Genética Vegetal, y vamos a explicar un poco acerca de la traducción y la transcripción del bacteriófago MS2. El bacteriófago MS2 es un virus icosaédrico, lo que significa que es un poliedro de 20 caras que pertenece a la especie Escherichia virus MS2. Pertenece al grupo 4 de la clasificación de Baltimore, que es una clasificación de los virus elaborada por el biólogo estadounidense David Baltimore. En este sistema de clasificación, los virus están agrupados dependiendo de su tipo de genoma, siendo este un virus ARN monocatenario positivo. Infecta a la bacteria Escherichia coli y a otros miembros de la familia Enterobacteriaceae. Este virus pertenece a la familia Leviviridae. Desde 1998, se ha usado un método basado en el uso de horquillas de ARN de este virus y su interacción con la proteína verde fluorescente para identificar ARN en organismos vivos. Otra de sus posibles aplicaciones sería usar la cápside del virus para administrar fármacos, obtener imágenes médicas de tumores y captación de luz. También se lo ha usado el fago MS2 en estudios sobre la transmisión de enfermedades debido a su parecido estructural con los norovirus. Su capacidad similar para proliferar en ciertas condiciones y no ser capaces de producir enfermedad en humanos. Hablemos un poco de la transcripción de ADN y su traducción o síntesis de proteínas. El principio fundamental de este es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o se transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN. Es a partir de esta copia que se sintetizan o se producen las proteínas. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. ¿Cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de traducción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3' y 5' sobre la hebra molde. En sus recorridos por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra de ARN mensajero. La transcripción o formación de la ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción de síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamadas centros promotores, que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde en cooperación con otras enzimas comienza a desarrollar parcialmente la molécula de ADN. En el ADN las parejas siempre van a ser adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN, en este sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En el ARN timina se cambia por uracilo. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde, mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta
y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación del ARN de transferencia. A la unidad de 3 bases nitrogenadas o tripletes se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o de terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia en la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de inicio que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteína. El ribosoma hace un recorrido por los codones de ARN mensajero en el sentido 5'-3'. El proceso de esta traducción termina hasta topar con un codón de terminación o finalización, al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, solo se traduce como una señal de fin.